Bueno, yo soy Karen Melisa y les voy a hablar de los complejos de titanio y de rutenio. Desde el descubrimiento de las propiedades anticancerígenas de los complejos metálicos, la mayoría de estos complejos metálicos pertenecen al grupo de metales de transición. Se podría decir que la mayoría de esos complejos metálicos presentan propiedades antitumorales. Es por eso que hoy en día se realizan diferentes estudios para conocer las propiedades anticancerígenas de los metales y así ser usados en tratamientos combinados contra el cáncer. Se realizan estudios a cobre, al oro, a circonio, molibdeno, entre otros metales. Yo les voy a hablar del titanio y del rutenio, que son complejos metálicos que ya han tenido estudios avanzados. Complejos de titanio. El titanio es un elemento químico de aspecto plateado con número atómico 22. Pertenece al grupo de los metales de transición y su estado habitual en la naturaleza es sólido. El primer complejo de titanio que fue identificado con potencial antitumoral fue el de los dialuros de metalocenos. Fue identificado por el pionero Kopf y Kopf-Meyer como la primera clase de complejos organometálicos con potencial de actividad anticancerígena. El dicloruro titanoceno fue el primer complejo con metales distintos al platino que se inició en ensayos clínicos en 1993, dando pruebas positivas en fase 1. Pero tuvo fracaso este compuesto en los ensayos clínicos en fase 2. A pesar de eso, se han hecho muchos estudios que han desvelado el misterio de su mecanismo de acción y que es la base para el diseño de derivados titanoceno altamente estables. Cuando se usan derivados titanoceno en tratamientos quimioterapéuticos, siempre se encuentra la limitación en su alta neurotoxicidad. Sin embargo, la ausencia de los efectos negativos sobre la médula ósea, el cual es el mayor efecto secundario cuando se utilizan agentes orgánicos, fue un resultado muy prometedor que hizo pensar en la posibilidad de utilizar los compuestos titanoceno en terapias combinadas contra el cáncer. Se han realizado ensayos clínicos sobre pacientes con cáncer de riñón o cáncer de mama, pero no condujeron a resultados deseados debido a su falta de actividad final, aunque sí se observó una alta actividad de los mismos contra otros tumores sólidos. A pesar de que los estudios realizados en la fase 2 no dieron buenos resultados, se ha seguido investigando las propiedades biológicas del titanoceno y se ha observado que el titanio derivado del titanoceno administrado en pacientes se acumula en las regiones ricas de ácido nucleico de las células tumorales, donde este compuesto inhibe la réplica del mismo llevando a la muerte celular. Estudios publicados han llevado a la postulación de un mecanismo probable de acción del titanoceno contra células cancerosas. Los compuestos de titanoceno, cuyos enlaces metal-ciclopentadienilo se estabilizan mediante sustitución de los anillos ciclopentadienilo, liberando al titanio en un periodo de tiempo que permite la absorción del titanio en transferina para hacer el transporte a los núcleos celulares y así realizar el ataque al ADN del núcleo. Recientemente, estos estudios preclínicos indican que compuestos del titanoceno han mostrado que estos compuestos presentan unas excelentes propiedades antineoplásicas, que son las que impiden el crecimiento de las células tumorales malignas. Aunque el dicloruro de titanoceno pues ya se haya dejado de utilizar poco a poco en los ensayos clínicos, la actividad que exhiben los titanocenos pueden tener efectos significativos en la actividad biológica de diferentes líneas celulares del cáncer que han reactivado su uso en estudios preclínicos y clínicos. También podemos encontrar compuestos similares en estructura a los derivados de titanoceno estudiados en terapia anticáncer, que son los ferrocifenos, que son los agentes más importantes en el tratamiento del cáncer de mama. Por último, muy recientemente se ha abierto una puerta al posible uso de complejos titanoceno en el tratamiento preventivo de la reproducción de tumores óseos, mediante el soporte de los mismos en materiales biocompatibles basados en sílices mesoporosas que pueden servir de componentes para rellenos de hueso con acción quimioterapéutica in situ. Si bien aún queda mucho por hacer en el campo de los complejos de titanio, el avanzado estado de sus investigaciones clínicas y el amplio número de nuevos derivados con interesantes propiedades que se han estado probando día a día hace que el aumento de la producción científica
en este campo de investigación esté más que justificado para los próximos años. En la imagen pueden observar algunos de los complejos de titanio que han sido utilizados a través de los años como agentes anticancerígenos. Complejos de rutenio. El rutenio es un metal de transición situado en el grupo 8 de la tabla periódica. Fue descubierto por Karl Claus en 1844 y es un metal poco abundante y presenta características que lo permiten clasificar dentro del denominado grupo del platino. Debido a las estructuras octaédricas de los complejos de rutenio 2 y rutenio 3, en comparación con la geometría plana de los compuestos de platino, se puede pensar que existe una diferencia en los mecanismos de acción anticanceroso de los mismos. Sin embargo, los complejos de rutenio son capaces de unirse a proteínas como la albúmina y la transferina. Esta propiedad de interaccionar con estas proteínas también la poseen los complejos de platino. En los últimos años han sido numerosos los estudios llevados a cabo mediante distintos métodos analíticos para la caracterización de sistemas complejos rutenio-proteínas, con el fin de observar sus afinidades, constantes de enlace, estequiometría de las reacciones y sitios de coordinación. Entre las investigaciones realizadas encontramos un estudio realizado con complejos de rutenio 2 que ofrecen una gran versatilidad para el diseño racional de los agentes anticancerígenos. En el estudio se preparó un complejo de medio emparedado, o también conocido como complejo sándwich, con un ligando de amida fosfina fosfónica, el cual ha sido investigado por su reactividad química, biológica y actividad anticancerígena. En la figura podemos observar el complejo de rutenio investigado en el estudio que observamos. Se realizó la síntesis del complejo y se analizó por difracción de rayos X, como se observa en la figura 6. Estos complejos adoptan geometría de taburete de piano, pseudo-octaédrica. También se realizó un ensayo MTT, el cual se utiliza como un método para determinar el posible efecto citotóxico de un agente sobre líneas celulares tumorales. Se observó que el complejo es altamente potente hacia la línea celular de cáncer de cuello uterino, ELA. Como se puede observar en la gráfica 7, donde el complejo 4 las barras 4 hacen referencia al complejo de rutenio, ya que en este estudio hacían una investigación con otros complejos que no eran de rutenio, pero pues mi interés simplemente es de rutenio, por lo tanto me basaré en las barras número 4. En este caso se comparaba con el complejo de cisplatino. Aquí se observó que el IC50, que es la medida de la eficacia que tiene un compuesto para inhibir la función biológica, donde este índice representa la cantidad del complejo requerida para aniquilar el 50% de la población celular estudiada. Cuanto menor es el índice IC50, mayor es la efectividad antineoplásica del compuesto. Como observamos en las barras, la gris hace referencia a la célula ELA y las azules a la A549. Comparándola con el complejo de cisplatino, vemos que tiene un IC50 mucho menor, lo que lo hace más efectivo, le da propiedades más efectivas antineoplásicas a este compuesto. Además, también se observó que no hubo selectividad para las células cancerígenas versus las células normales con estos tipos de complejos. Por lo tanto, para estudios posteriores se requiere una modificación estructural para disminuir la acción citotóxica hacia las células normales. También se realizaron estudios de estabilidad que sugieren que el complejo es estable para la preparación de muestras de ensayos biológicos. Y por último, se realizó un ensayo de apoptosis, el cual es un proceso de muerte celular que inhibe el crecimiento celular, donde para el complejo de rutenio se confirmó que induce a la muerte celular. Estos ensayos los realizaron con el fin de poder conocer esas propiedades anticancerígenas del complejo y observar si es efectivo o no para procedimientos combinados contra el cáncer.
En la siguiente diapositiva podemos encontrar algunos de los complejos de rutenio que han sido utilizados en ensayos preclínicos o clínicos contra el cáncer. Entre ellos encontramos el RAD-C, el complejo areno de rutenio iónico, el complejo areno neutro de rutenio, entre otros. Como conclusión de los complejos metálicos de rutenio y titanio, tenemos que los complejos de titanio y sus derivados presentan propiedades importantes como agentes anticancerígenos. El complejo de rutenio puede ser un candidato prometedor para desarrollar agentes anticancerosos potenciales para futuras terapias contra el cáncer. También este mismo complejo muestra mayor potencia hacia las células cancerosas humanas ELA y las A549 en comparación con un fármaco clínico de cisplatino. Se utilizaron los datos IC50 obtenidos en los ensayos previos para comparar la actividad citotóxica de los compuestos de rutenio con los complejos de platino estudiados anteriormente, donde se vio una mayor efectividad en los complejos de rutenio.